Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Muy buenas noches, es un gusto. Buenas noches, todavía no, ¿verdad, Mario? Todavía no, es todavía de tarde y muy buenas tardes, es un gusto estar con todos ustedes. Arrancamos Contravía PM, les habla María Dolores Arias, tráfico bastante complicado en la ciudad, así que por favor, vaya con calma, vaya con precaución, guarde su distancia y pues seamos civilizados a la hora de manejar. Muchos creen que hacemos fila por hobby. No estamos haciendo fila por hobby. Seamos civilizados, demos el paso cuando es posible. Seamos corteses a la hora de manejar, porque al final nos va a hacer la vida más fácil a todos y vamos a llegar más tranquilos. En fin, si me permite, lo vamos a acompañar durante esta hora. Vamos a estar hablando en esta tarde en Contravía PM. Vamos a hablar acerca de los antecedentes penales y policíacos, para qué son, para qué sirven y por qué se requieren o se solicitan para inscribir a candidatos a puestos de elección. Para eso ya está en los estudios nuestro invitado, el licenciado Daniel Marroquín, con quien vamos a hablar acerca de este tema. Todo esto pues también debido a la nota con respecto a Samuel Everardo Morales. Si usted no lo conoce, mejor conocido como Sammy Morales, que solicitó que le entregaran sus antecedentes policíacos limpios y se les entregaron. Y entonces la pregunta es así de sencillo, al parecer fue en 12 días y de esto lo voy a estar comentando en el transcurso del programa al respecto de lo que sucedió. Por otro lado, vamos a hablar de este tema. Luego quiero contarles algunas noticias relevantes que han habido durante el día. Y en la segunda hora, si usted me permite, cambiamos completamente de canal, cambiamos de tema, entramos a más negocios a partir de las 7 de la noche. Y en las 7 de la noche, pues vamos a conocer la historia de éxito de TAG. Vamos a conocer la historia de TAG Airlines. ¿Cuál es esa historia de éxito y qué los ha llevado a ser pues merecedores del galardón El Exportador del Año 2018? Así que de eso vamos a platicar en el programa de Más Negocios. Así que arranquemos con lo que está sucediendo. Antes de arrancar, gracias a quienes comparten nuestra transmisión en Facebook. Muchísimas gracias, sigan compartiendo. Por cierto, que ayer tuve la oportunidad de conocer a don Tony Tono Calito. Qué gusto conocerlo. Fui a hacer un trabajo de campo en San Juan Comalapa, un lugar que me encantó, mucha vida, el mercado espectacular, espectacular en cuanto a todo ese comercio, todo ese intercambio, toda esa creación y generación de riqueza, pues fue fabuloso y conocí a gente fabulosa, emprendedores, gente que se gana la vida de forma honesta, de forma honrada, y que lo único que busca es que no le estorben en esa generación de riqueza. Así que un saludo hasta San Juan Comalapa a todos los que nos escuchan y nos ven a través de nuestras transmisiones, quienes nos escuchan por la 102.1 y nuestras transmisiones a través de Facebook, a través de YouTube y a través de Twitter. Así que bienvenidos y por favor sigan compartiendo nuestra transmisión. Así que arranquemos. Pues resulta que el Congreso se reunió hoy para aprobar un préstamo, pero se suspendió por falta de quórum. Se suspendió la reunión por falta de quórum. Este es un préstamo así bajita la mano de $100 millones. 100 millones de dólares que se quieren usar para el programa Crecer Sano. Y la pregunta que yo me hago al respecto es, obviamente este préstamo pues no le van a decir que va a ser para despilfarrarlo, que va a ser para muy poca incidencia en la desnutrición, para combatir la desnutrición, porque al final esta iniciativa o este préstamo pues se va a utilizar para fines nobles como combatir la desnutrición. Lo que no nos aclaran es la de quién y quién va a crecer sano. Así que pues
se suspendió esta reunión, esta sesión, por falta de quórum en el Congreso, que por cierto es otra de las notas que ha estado circulando con respecto a que pues ya los diputados están más con la mira en la reelección que en llegar a pues a hacer sus sesiones, a asistir a las sesiones. Yo en lo personal a veces considero que es mejor, es más beneficioso para la población, para los tributarios en especial, que no lleguen y que no anden aprobando préstamos, que no anden aprobando reformas, que no se anden inventando leyes tontas que lo único que hacen es, primero, estorbar en la creación de riqueza o dándole más poder, o a veces ambas cosas, dándole más poder al burócrata para meterse en todo y casi que hasta en nuestra cama. Así que se suspendió la sesión por falta de quórum. Para mañana, para el miércoles, para el miércoles tienen programado en primer debate hablar sobre la ley marco del Plan Nacional de Desarrollo. Me pregunto si dentro de esta ley marco del Plan Nacional de Desarrollo pues está a quitar toda la tramitología y todas estas trabas al comercio, a la creación de riqueza, quitarle poderes discrecionales a, por ejemplo, aduanas, ¿por qué no? Si esto corresponde o si esto van a hablar en este Plan Nacional de Desarrollo, o si no, pues solamente es el título de todo lo contrario. Y en segundo debate, la Ley de Reconciliación Nacional está programada para que el miércoles se discuta en segundo debate la Ley de Reconciliación Nacional. Eso es lo que está sucediendo en el Congreso. Por otro lado, pues parte de lo que sucedió hoy fue el hecho que la Sala Primera de la Corte de Apelaciones determinó que Juan Ramón Lau López debe ser ligado a proceso y que entonces debería enfrentar ser ligado y enfrentar un juicio. En este caso debería ser ligado a proceso por el delito de transporte y o traslado ilegal de armas de fuego. Con esto pues se revoca la medida que había tomado el juzgado de beneficiarlo por falta de mérito por aportar un arma de fuego con reporte de robo. El juzgado de Mixco pues ahora deberá realizar una nueva audiencia donde lo liga a proceso y ahí también pues deberá discutir o se deberá determinar si el juicio o todo este proceso lo lleva en la cárcel bajo la medida de prisión preventiva o si se fijan medidas sustitutivas. Aún no se tiene establecido cuándo sería esta audiencia para ligarlo a proceso. Así que la Sala Primera de Corte de Apelaciones revocó esta decisión del juzgado de Mixco de la falta de mérito. Y pues el parlamentario, pues creo que a diferencia de cuando se dio esta situación, que tengo entendido que fue en enero, 19 de enero, pues ahora no se pronunció y dijo que pues la responsabilidad penal es personalísima. Esto quiere decir solo le corresponde a quien sea señalado y obviamente pues deberá ser comprobada todas las acusaciones que se están haciendo en contra de el joven Juan Ramón Lau López, que llevará a enfrentar el proceso. Y lo que habló es que no va a emitir comentarios, porque yo no sé si ustedes recuerdan que incluso hasta con membrete del Congreso, de un papel membretado del Congreso, pues emitió un comunicado en el cual decía que era una persecución política en su contra. Por otro lado, tampoco dio comentarios con respecto a otro tema. Este tema que recuerdan que fue lo del arma, pero no también fue lo del vehículo en el cual se transportaba este joven, que resultó que estaba asignado al Congreso y al diputado, y la pregunta era por qué lo traía el hijo, y entonces son las auditorías que está haciendo la Contraloría General de Cuentas sobre la situación del vehículo. Así que esto es lo que está sucediendo. Saludos a Santiago Caná, muy buenas noches. Sí, ya está aquí oscureciendo. Muy buenas noches y bienvenido a nuestra transmisión. Por otro lado, el ministro del MAGA, el señor Mario Méndez, dice que le faltan 350 millones de quetzales y que si no le salen las cuentas, y que entonces pues si no se gastan estos 350 millones de quetzales y no se los mandan, pues casi que va a ser una debacle, porque no va a poder cumplir
con los programas sociales, con 3 programas sociales, y entonces esto es una alerta roja. Necesita 350 millones, primero necesita 79 millones de quetzales para un cupón de subvención por canícula prolongada. Imagínese usted, un cupón por subvención por canícula prolongada. Luego necesita 140 millones para entrega de alimentos y para tener de reserva, porque obviamente pues este año hay que entregar alimentos. Y por último, necesita 130 millones para contratar 1.354 colaboradores. Estos son los extensionistas de los cuales pues son quienes están asignados a varios, hay varios asignados. De estos 130 millones, hay 21 millones que son extensionistas que están asignados a departamentos con desnutrición crónica. La pregunta es, ¿y entonces para qué se necesitan los otros casi 109 millones? Porque si se está solicitando 130 y 21 son para los extensionistas de departamentos con desnutrición crónica, la otra pregunta es ¿dónde están los otros 109 millones? ¿Dónde están estos trabajadores? Segundo, ¿dónde está el censo de trabajadores del Estado? Y empecemos, bueno, si tanto le urge la plata, pues que entregue un censo en el cual diga quiénes están contratados y qué es lo que están haciendo para poder autorizar la contratación, y estos 130 millones para contratar a 1.354 burócratas más. Y mi punto aquí no es que no haya necesidad de hacer algunas contrataciones, y digo algunas y las remarco y le pongo comillas y marcatexto fosforescente color rosado, si usted quiere, para que quede muy claro de que digo algunas, porque el punto es que por lo general cuando se hablan de recortes de trabajadores o recortes en el área burocrática, siempre van hacia quienes sí están trabajando, pero las plazas fantasmas, las plazas duplicadas, las plazas de los recomendados de los diputados y demás, esas ni se tocan. Así que así sucede. Vamos a ir al corte y cuando regresemos hablemos acerca de los antecedentes policíacos y los antecedentes penales. ¿Qué son? ¿Para qué nos sirven? ¿Y se pueden solicitar que te los limpien y es tan rápido? Bueno, de eso vamos a platicar cuando regresemos del corte. Y quiero aprovechar para invitarlos a conocer este sistema, el sistema de actitud, el sistema de actitud eficaz es el SEA. Y el Grupo Legacy lo invita a esta conferencia en el cual van a hablar acerca de la importancia de la actitud. Usted puede tener la mejor máquina, el mejor equipo, pero si sus colaboradores no tienen la actitud para generar productividad y resultados, pues de nada sirve que usted invierta tanto en equipos si no invierte en su personal. Así que esta conferencia va a ser totalmente gratuita, es impartida por Fernando Rosales, quien creó este sistema eficaz de la actitud, y es hecho para cambiar la actitud, mejorar la calidad de vida no solo de quienes laboran, sino de toda la familia y obviamente la productividad en la empresa. Para que les sea más fácil llegar o poder asistir a alguna de estas conferencias, van a haber 6 distintas posibilidades de horarios y de lugares. Van a haber 6 distintas posibilidades. Lo único que tiene que hacer es mandar un WhatsApp al 5302-9352. 5302-9352. Repito, 5302-9352. Ahí manda un WhatsApp y le mandan más información acerca del sistema eficaz de la actitud. Estás escuchando Libertópolis.com. Ideas con valor. Regresamos a Contravía PM, ya está con nosotros nuestro invitado, el licenciado Daniel Marroquín, con quien vamos a hablar acerca de los antecedentes policíacos y los antecedentes penales, en este caso los que no hay antecedentes penales o antecedentes policíacos. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, mucho gusto a todos.
Y platiquemos primero, ¿qué son los antecedentes penales y los policíacos para irlos entendiendo? Ok, bueno. Los antecedentes penales y policíacos surgen como un registro que tiene tanto el Ministerio de Gobernación, a través de la policía, y el organismo judicial, a través de la unidad de antecedentes penales, a través de los cuales se documenta las interacciones que con una u otra entidad ha tenido una persona. Por ejemplo, en el caso de la policía, si yo soy detenido por la policía por estar en la calle haciendo algún ademán o pues corriendo desnudo por la calle o cualquier escándalo en la vía pública, pues eso me aparecería en un récord de antecedentes policiales. En el caso de un antecedente penal, necesariamente estamos hablando de una sentencia. Esto quiere decir que el proceso penal haya concluido en cualquiera de sus formas. Ahora, soy detenido y llevado ante un juez. Correcto. Ahí ya se registra, obviamente, cuando me detiene la policía, genera, me imagino, un informe o un reporte. Una prevención policial. Es un reporte que fue detenido, haciendo constar las razones por qué lo están deteniendo y por qué lo están conduciendo ante la autoridad. Por ejemplo, cuando alguien va manejando en estado de ebriedad y es detenido, pues le hacen saber que lo van a conducir a tribunales, y lo que dice es una hoja, tamaño oficio. La prevención es: lo detuvimos a la altura e inmediaciones de tal calle, en tal zona, siendo las 11, 12 horas las que sean, y el señor se conducía en un aparente estado de ebriedad. Por eso lo traemos ante el tribunal. Eso ya genera un antecedente policial, no necesariamente un antecedente penal, porque puede ser que la persona simplemente no tenía una buena forma de expresarse y tal vez había sido detenida sin estar bajo efectos de alcohol, y eso se prueba ya dentro del proceso penal. Pero eso ya le corresponde al juez. Correcto. Y es ahí donde entra la segunda parte, que es el antecedente, los antecedentes penales. Correcto, así es. En los antecedentes penales lo que consta es que no hay una sentencia condenatoria. ¿En ese momento? O por ejemplo, ¿qué es lo que, si yo tengo un antecedente, si yo presento una constancia de que no hay antecedentes penales, lo que quiere decir es que no he tenido una condena por algún delito? ¿O qué quiere decir ese papelito? Ese papelito quiere decir que en este momento no tiene una condena por un delito. Eso no quiere decir que no tenga un proceso penal iniciado en su contra, o tampoco que no lo haya tenido en algún momento, porque los antecedentes penales se pueden, la palabra que se utiliza normalmente es limpiar. Cuando uno cumple la pena o cumple las medidas que ha otorgado un juzgado en un determinado proceso, puede limpiarlos y que aparezca en la boleta, como tal dice acá, no le aparecen antecedentes penales. Vamos a suponer Juan Carlos Monzón. Él fue detenido, estuvo en la... yo no sé si la palabra correcta es, usó el colaborador eficaz o negoció para ser colaborador eficaz, tuvo una sentencia, se le abrevió la sentencia y ya salió libre. Correcto. ¿Él tendría antecedentes penales? Sí. Porque tuvo una condena. Correcto. Pero si ya la cumplió. Si la cumple, tiene que tener un proceso de certificación, un proceso de limpieza de los antecedentes. Normalmente cuando a uno le dictan una sentencia, tendría que ver físicamente la sentencia que se le dictó a él, pero puede decir, por ejemplo, usted sale libre, pero durante 2 años no puede volver a cometer un delito. O sea, le suspendo, lo que se le suspende ahí no es la sentencia en sí, sino la pena. O sea, la sentencia tiene efectos, pero se le dice, mire, durante todo este tiempo usted no puede cometer un nuevo delito o una nueva falta, porque se le activa la pena y entonces se va a prisión. O sea, se va inmediatamente a prisión por el delito que cometió, más el nuevo proceso. El nuevo proceso. Y ahí, digamos, esta boleta sí aparecería con antecedentes. Porque hay una suspensión de pena. O sea, está pendiente. Está en suspenso de si se aplica o no, en cuanto a dependiendo de su... Una vez que pase ese plazo, ¿qué sucede? Bueno, lo que pasa es que existe un tribunal de ejecución. Ante ese tribunal uno solicita que ya cumplió la pena,
y que ya se le desvanezca, pues se le quita el beneficio, que se desvanezca el beneficio que les fue otorgado, y entonces le emiten una certificación de que uno cumplió con las condiciones para que no se le ejecutara la pena, o en su caso, si estuvo dentro de la pena fue de prisión y sí se ejecutó, que cumplió el tiempo que debió haber estado en la cárcel. Si él hace esto, lo que pide es que se emita una certificación en donde se hace constar que ya cumplió lo que decía la sentencia. Entonces puede pedir en un procedimiento que se le limpien sus antecedentes penales y ya le aparecerían así. Por eso cuando me hacías la pregunta hace unos minutos, la respuesta era un poco más depende, porque puedo tener una sentencia, pero no quiere decir que inmediatamente mi boleta diga no tiene antecedentes penales, porque puede ser que la pena se me haya suspendido. Y una vez que se termine ese plazo, entonces ya se puede hacer todo este proceso. Correcto. Y entonces ya podría, una vez que se hace este proceso, podría ya optar, o sea, ya sus antecedentes o su boleta saldría como que no tiene antecedentes penales. Así es. Ok. Me suena interesante porque al final no pierde sentido el tema de antecedentes o el concepto de antecedentes. ¿Cuál es el sentido entonces de que haya una boleta o una certificación de antecedentes penales si al final no es tanto antecedentes? Porque sí hay un antecedente, lo que pasa es que ya cumplió la sentencia. Sí, bueno, creo que una parte de esto es que la Constitución de Guatemala está inspirada en el principio de rehabilitación social. Eso lo que quiere decir es que una persona que enfrenta un proceso penal y cumple ya sea con la sentencia o con las reglas de abstención que pueda dictar la sentencia, le da el beneficio de decir, bueno, lo reinsertamos a la sociedad, ya es una persona buena, ya es una nueva persona, ya está bien, ya no va a cometer más delitos y pues podemos seguir contando con él como un miembro valorable de la sociedad. Es un poco la idea detrás de esto, o sea, ahora bien, esto no quiere decir que uno en una búsqueda de tribunales no pueda averiguar si una persona tiene o no condenas. O sea, eso ya es otro tipo de documento o de información que se solicita. Sí, se puede pedir una solicitud de acceso a la información para ver en qué procesos ha estado involucrada una persona. Y dependiendo del estado del proceso, en este caso si estamos hablando de procesos que ya tienen sentencia, pues estén fenecidos, sí pueden ser consultados por cualquier particular en el archivo de tribunales. Si no han fenecido, entonces no los puede consultar cualquiera todavía. Ah, ok. Cuando dices que ha fenecido, ¿a qué te refieres? ¿A la sentencia? ¿Al proceso? A que ha terminado por completo, o sea, se dictó sentencia, ya no hay ningún recurso pendiente, ya no hay, ya se fue hasta la Corte de Constitucionalidad y si quieren hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya no se puede hacer nada. En ese caso ya está un expediente fenecido y ahí ya es objeto de consulta de cualquier persona. Quiere decir que lo que hemos escuchado a veces vemos que dicen es cosa juzgada, o sea, ya no hay más que hacer. Correcto, al respecto. Ahí ya se puede solicitar. Ahora, hoy estuvo circulando la noticia con respecto a los antecedentes policíacos o policiales. Tú me decías, bueno, los antecedentes policiales es cuando me detienen a cualquier persona y es conducido al tribunal, a un juez. Y lo que hacen es, pues el policía que lleva a cabo la detención o los policías que generan un reporte que me dijiste se llamaba Prevención policial. Prevención policial. Este reporte de prevención policial es como decir qué fue lo que sucedió durante su guardia, por así decirlo, y dentro de ese reporte, pues, o esa prevención policial, establecen cuántos detenidos llevaron y hacen una prevención por cada detenido. Esto se registra en los sistemas de la Policía Nacional Civil. Ahora, el hecho de que estén registrados ahí, pues no quiere decir que tuviste una sentencia condenatoria. Tú decías, puede ser que se logra dilucidar que no había ninguna falta o no había ningún delito. Sin embargo, a la policía, pues eso ya es cosa del organismo judicial decidir eso. Entonces,
cómo limpiar esos antecedentes, porque la nota que ha estado circulando que está circulando hoy es que la policía ya entregó los antecedentes policíacos limpios, y se le conoce como limpios, es ya no tiene ninguna detención, a Samuel Everardo Morales, que mejor conocido como Sammy Morales, y según esto era por la presunción de inocencia en el caso. ¿Esto aplica, o sea, realmente a la PNC? Porque si esto fuera así, me estoy refiriendo a la presunción de inocencia en el caso, entonces debería borrarlos de inmediato, porque todos son inocentes, todos los detenidos son inocentes, correcto, según la ley. Entonces el vocero hablaba que se había eliminado estos antecedentes por la presunción de inocencia del caso. Sin embargo, se habla que el trámite para hacer esto no es así. Y sé historias de terror donde les ha tocado mucho tiempo estar esperando a que le limpien sus antecedentes policíacos. ¿Cómo funciona esto? Aunque nosotros queramos ver los antecedentes policiales separados de los antecedentes penales, que son registros distintos, están estrechamente vinculados. Entonces, la forma de limpiar un antecedente policial es acudir al juzgado penal, obtener una certificación de la resolución o sentencia. ¿A dónde me llevaron? Ajá. Okay. Que me benefició. Puede ser a donde lo llevaron o al que conoció ya en definitiva. Ah, ya. Porque supongamos a uno lo detienen a las 11 de la noche, pues lo recibe un juzgado de turno, que son los que hablan 24 horas, pero no quiere decir que ese va a ser el juzgado que va a resolver en definitiva mi proceso. Supongamos que el juzgado de turno es quien resuelve y dice, como en este caso, que la falta de mérito. En este caso lo que uno tendría que hacer es esperar a que esa resolución quede firme, certificarla, o sea, obtener una copia auténtica emitida por el secretario del tribunal, y esa copia presentarla, palabras más, palabras menos, con otros requisitos, al registro de la policía, a la dirección de la policía, para que ellos sean quienes limpien los antecedentes en un folder y demás, que es lo que usualmente piden. ¿Qué es lo que pasa? Que solo pedir la certificación, dependiendo del juzgado, puede variar en tiempos, pero lo más importante de todas las certificaciones que pueda emitir un juzgado es una frase que tiene al final que dice, por ley la deben de poner los tribunales, no hay recurso pendiente alguno, o en su caso hay un recurso pendiente. Esto es una señal para quienes puedan usar esos antecedentes, esa certificación, de saber o esto ya acabó o no ha acabado. En este caso, por lo que entiendo, había una apelación que está ahí pendiente de parte del Ministerio Público, le fue resuelta aparentemente de forma desfavorable, no estoy todavía claro en esa parte, pero si había un recurso pendiente, esa certificación va a decir esto. Entonces, es interesante el planteamiento del vocero, porque al final de cuentas todo el mundo es inocente hasta que no se pruebe lo contrario. Lo que yo no estoy seguro es que tenga que aparecer que no fue detenido todavía, porque todavía no se ha dilucidado plenamente ese caso. Vamos a ir al corte y cuando regresemos hablemos acerca de este tema, porque por ejemplo pensaba en este joven José Ramón Lau López, quien fue detenido, quien el juzgado de Mixco le determinó falta de mérito, y que ahora la sala de amparos revocó esa decisión y entonces ahora lo tienen que ligar a proceso. Correcto. Ahí él pudo haber dicho, bueno, señores de la policía, necesito que me quiten porque definitivamente se hizo un expediente o se hizo un reporte de su captura, y él pudo haber pedido que le quitaran ese reporte porque pues es inocente hasta que Correcto. Se demuestre lo contrario. ¿Aplica o no aplica? Vamos a ir al corte y regresamos. Ahora puedes ver todos los programas de Libertópolis por Facebook Live. Facebook.com/Libertópolis. Transmisiones de Libertópolis por Facebook Live en directo. Disfruta de nuestros programas y dale compartir.
Estábamos hablando acerca de de la situación, por ejemplo, en el caso de este joven Juan Ramón Lau López, que es el hijo del diputado Juan Ramón Lau. Hablábamos del caso de Sammy Morales y hablábamos y nos preguntaban que qué pasaba con los que detenían de inmediato. No importa si te detienen, por ejemplo, podemos decir cometiendo el delito o si es en flagrancia o si es por una orden de captura, igual hay un registro, o sea, hay esta prevención policial. Correcto. De hecho, en la orden de aprehensión, la única diferencia cuando uno lo van a buscar, digamos, a su casa, es que aparte del registro de la policía, también hay una orden emitida del tribunal, entonces uno lo puede rastrear. Digamos, hay dos registros, no solo uno. En el otro empieza con la policía primero. Exacto, es la policía quien hace esto. Ahora, la pregunta que hacíamos era si estos... ¿Qué sucede? Porque, por un lado, el vocero de la PNC hablaba de la presunción de inocencia y te preguntaba, bueno, pero si es así, entonces todos los que son detenidos y conducidos a un tribunal podrían solicitar en un tiempo determinado que les borraran sus antecedentes por la presunción de inocencia. Sí, ese es el mensaje que se le está enviando a los demás, pues a toda la población. A toda la población, porque al final lo que se estableció en esta noticia fue que ya se le habían entregado los expedientes, se habían limpiado sus antecedentes, por consiguiente, esto fue el 17 de enero y se los entregaron el 28. O sea, ya estaban limpios. Y entonces, ¿dónde se establece este proceso? ¿Hay una ley? ¿Hay un reglamento? Hay un reglamento. Del Ministerio de Gobernación, es un acuerdo gubernativo que tiene el procedimiento de limpieza, si le quiere llamar así, de antecedentes policiales. Ahora, ¿tiene sentido eliminar un antecedente policial si aún se está teniendo un juicio? Y pensemos en cualquier persona que es detenida. Bueno, yo creo que hay casos casos desde los homónimos a personas que tienen el mismo nombre que alguien que ha cometido un delito y son tratados de forma injusta en base a antecedentes policíacos de homónimos. Para mí sí debería ser de limpieza general, o sea, si todo lo pueden limpiar, pues que lo puedan limpiar cualquier persona, no solo uno en particular por X o Y razón. El tema es que esto les sirve de guía a los tribunales, en futuros casos, para decidir, por ejemplo, esta persona debe ir a prisión porque lo han detenido 10 veces. Hay muchos casos de mareros en donde esto es realmente importante, porque las personas son detenidas desde que tienen 15 años y eso queda en los registros de la policía. No los condenan y cuando tienen 21 aparecen nuevamente detenidos, pero todo este registro que ya teníamos es un indicio importante para el juez, que puede decidir, mire, es importante mandarlo a la cárcel porque es una persona que abiertamente representa un peligro, o no es una persona que representa un peligro. Y si no tuviéramos estos registros, estaríamos perdidos, pues, o sea, de cara a la decisión que un tribunal podría tomar, podría ser la más injusta para el resto de la población. O sea, hay muchas cosas en juego acá, más allá de la sola presunción de inocencia. Por ejemplo, que en el caso de los mareros que han pasado mucho tiempo entrando y saliendo de la cárcel, pueden salir por muchas razones, no necesariamente por inocencia. Por inocencia. Puede salir porque son menores de edad y hay un procedimiento específico para ellos, o puede salir porque no los pudieron condenar. Eso también es una razón, pero le va dando un indicio al tribunal de qué tipo de personas con la que está lidiando. Y esto también nos lleva al punto de, por ejemplo, lo que nos llama la atención es la velocidad o la celeridad con la que resolvió la Policía Nacional Civil. Y mi punto, no quiero sonar como algunas personas que si uno está fregado que todos se frieguen, sino es, si se puede resolver en 12 días, y ya demostró la Policía Nacional Civil que puede resolver en 12 días el limpiar un proceso, ¿cuánto es el término que se llevan los mortales? No creo que un expediente pase de menos de 3 meses.
Por lo menos 3 meses le llevaría. Estamos hablando de 90 días versus 12 días. Es bastante rápido. Bastante rápido. Y el punto es que si se puede hacer, ¿por qué no se aplica para todos aquellos que están haciendo sus trámites, presentando toda la documentación que se solicita y no tener que esperar 90 días, sino reducirlo a 12 y tal vez más adelante en menos? Ahora, el tema que no se esté cumpliendo con lo que establece el propio reglamento de la misma institución del Ministerio de Gobernación, pues también implica un precedente. En mi punto es, o se revisa y se establece que este es más eficiente, o se trata a todos igual. Sí, es un poco lo que hemos hablado en otras oportunidades. O sea, todos debemos de regirnos por las mismas reglas. No podemos tener un grupo de reglas o para tratar casos específicos de forma radicalmente distinta, porque eso deja en situación de desventaja a quienes tal vez están. Pongamos el caso de los homónimos. Una persona que aparece, o vamos más allá, una persona que le roban su DPI. Esto ha pasado, y ha pasado varias veces. Yo tuve un caso de una persona a la que le robaron su DPI, y él denunció ese mismo día. El ladrón pues agarró su DPI y le puso su foto. Y después lo detiene en flagrancia a la persona, lo conducen a tribunales, y el DPI que da es el de la persona que había robado. Entonces, pasan 1 año y medio, 2, lo que se había robado esta persona era un celular. Entonces, al robarse un celular, pues eso no tiene medidas sustitutivas por aquella famosa reforma. Y se pasa en prisión durante 1 año el ladrón. Al final, luego de tantas arañadas y demás, logra salir y se fuga. Entonces, a la primera vez que no llega a una audiencia, porque no le habían dictado sentencia todavía, lo declaran rebelde, y eso quiere decir que lo mandan a traer. El tribunal lo ve como un riesgo y lo manda a traer. Emiten una orden de aprehensión. Y esta persona iba un viernes, tranquilo, saliendo de su casa, de trabajar en dirección a su casa, y lo paran en un retén como cualquier ciudadano, detiene, pregunta, bueno, mire, ¿quién es usted? A su DPI. Los policías se van, regresan y, bueno, oh sorpresa, tiene orden de aprehensión. Pero mire, yo nunca he estado en la cárcel, nada, no, yo no tengo ningún problema con la ley, nada. Pues el señor se pasa de sábado, domingo, lunes y hasta martes, es que logramos pues probar que él efectivamente le habían robado su DPI, que con la denuncia que había presentado. Pero es un registro que tiene sus ventajas, y como cualquier sistema tiene sus desventajas, porque pudimos haber limpiado ese registro de ese ladrón y dejarlo en el olvido, y pues el ladrón podrá seguir cometiendo los delitos todas y cada una vez, o pudimos no haberlo limpiado y haber encausado a una persona que era inocente, claro, con una astucia del ladrón. Claro, y esto también me llama la atención en cuanto a que hablas que fue detenido un viernes y hasta un martes es cuando logra salir, y pensaba en trato igual y por qué algunos sí el sistema es eficiente y en otros es tan tardado, pensando también en Juan Ramón Lau López, que estuvo detenido en la noche y sale en la madrugada. Bueno, por falta de mérito. Sí. En el caso que yo le planteaba, pues tiene unas aristas que lo modifican porque la persona, pues la orden había sido emitida por un tribunal de la ciudad, y él fue detenido en Villanueva. Entonces hay que conducirlo primero al juzgado de paz de Villanueva, después lo remiten para la ciudad, y el tribunal que dictó la orden abre hasta el día lunes. Entonces, en lo que hicimos todo el trámite, pues nos dio hasta el martes. Mientras tanto, él, que era inocente, estaba detenido. Lo que sí le puedo decir, y eso tal vez sí habla muy bien en ese caso de la Administración de Justicia, también tenían un riesgo grave en contra, porque nadie puede estar detenido en contra de la ley de forma ilegal, pero sí lo hicieron bastante rápido, pues, o sea, nos señalaron una audiencia con toda razón, porque debe privar la libertad, nos señalaron una audiencia a 1 hora de distancia, pues, cuando ya faltaban media hora para que cerraran tribunales, y ante la inminente digamos, insistencia de nosotros y la necesidad de no tener en prisión a alguien libre, pues. Alguien que debería estar libre y que es inocente de todo el cargo. Entonces, al final,
el hecho de que hayan antecedentes, y eso tal vez para concluir, es también, es uno de los requisitos que establece el reglamento para registrarse como candidato a un puesto de elección popular. En este caso, Samuel Morales está nominado como candidato al área metropolitana, al distrito metropolitano, en segundo lugar, o segunda casilla del listado para el distrito metropolitano. Y por consiguiente era muy importante obtener esta documentación antes que venciera el plazo, que estamos hablando del 17 de marzo. Así es. ¿Por qué se piden estos documentos? ¿Cuál es el sentido de que existan la solicitud de estos documentos por parte del Tribunal Supremo Electoral? Bueno, este es un tema bien interesante en el contexto en el que estamos, y es algo que se puede señalar una diferencia entre las elecciones pasadas y estas. Uno de los requisitos para optar a cualquier cargo público es la honorabilidad, y lo que se busca como la honorabilidad es un tema muy subjetivo, es un reto al que en diferentes áreas nos hemos enfrentado en discusiones legales por si una persona es honorable o no, pero una forma objetiva de valorizarlo, han tratado de hacerlo, es con los antecedentes. Porque bueno, dicen, si una persona tiene antecedentes penales, pues cómo va a ser honorable, o una persona tiene antecedentes policiales, cómo va a ser honorable. Yo creo que no es así de blanco y negro. Por eso me llama mucho la atención la interpretación que hace el vocero de los antecedentes, y dice, bueno, es por no violar la presunción de inocencia, pero realmente esa presunción de inocencia, quien debería valorarla es el Tribunal Supremo Electoral al momento de inscribirlos. En las elecciones pasadas, y por eso hacía esa reflexión, solo con el hecho de que apareciera una detención, le negaron, o que apareciera o supieran de la existencia de un proceso, porque eso ni siquiera aparece en los antecedentes penales, le negaron la inscripción a muchos candidatos. En aquel momento, pues, parecía que todos estábamos en una lucha contra un montón de actores políticos, y parecía que eso estaba bien. Parecía que es algo que reclamaba el momento. Pero si lo miramos a hoy, por ejemplo, digamos, tú vas a decides mañana que vas a ser candidato a un partido y te sale un homónimo, eso no te hace menos honorable o más honorable. Lo único que te hace es tener un problema porque alguien más cometió un delito o fue detenido con tu mismo nombre. Entonces, esa valoración que hizo en su momento el Tribunal Supremo Electoral, pareciera que está teniendo una reacción, como todo. Cuando uno le hacen un grupo de reglas y siendo que son los mismos magistrados, vienen hoy los que se van a postular y dicen, bueno, si las reglas son estas, entonces tengo que buscar alguna forma de que esto me parezca limpio. Y sí, puede ser la presunción de inocencia. Es un argumento válido. No estoy diciendo que sean culpables o no. Claro, y aquí entonces el punto es, si se utiliza este argumento para una persona, ¿por qué no entonces se debería o se podría utilizar para otros? Y aquí el punto es, y si esto se puede resolver en 12 días, quiere decir que entonces el sistema el sistema con el que se resuelven estas situaciones puede ser más rápido. Sí. Ya lo demostraron. Ya lo demostraron. O sea, yo creería que cualquier ciudadano que hoy esté tramitando la limpieza de sus antecedentes policiales podría abogar porque le cumplan en 12 días. Y si no, reclamar un trato discriminatorio. Y amparado en el derecho de presunción de inocencia. Amparado en el derecho, aunque todavía esté en proceso su juicio, y obviamente no podrá hacer eso si ya hay una sentencia. Porque ahí viene la otra pregunta, ¿cómo sabe la Policía Nacional Civil, me imagino que debe tener acceso a estos registros, si hay una sentencia en firme o no? No lo sabe. De hecho, uno de los requisitos que pide en el Ministerio de Gobernación, lo que va entre su folder y con Faster. Es esa resolución, esa certificación que me dijiste. Es una certificación de la última resolución o sentencia. Pero entonces, en el caso, por ejemplo, vamos a suponer que Juan Ramón Lau López pidiera esa limpieza de sus antecedentes, o Sammy Morales, que lo hizo, no podrían presentar esa certificación porque aún está en proceso su
podrían presentar la certificación, porque las certificaciones se pueden extender aún y cuando no esté finalizado el proceso. Y entonces diría la frase famosa que me dijiste. Correcto. La de aún pesa un recurso pendiente de resolver, el cual se tramita ante la sala. Normalmente es una apelación, dependiendo del caso puede ser otro tipo de recurso. Gracias, nos mandan saludos, nos dice Carmen, saludos, buen programa, muchísimas gracias Carmen. Manuel, a mí me llevó 3 años limpiar mis antecedentes. Ese era un poquito más cerca del plazo que hablábamos hace algunos minutos en el corto. 3 años versus 12 días. Sí, es algo, así es normalmente. Y supongo que a Manuel le pidieron la certificación, si es que hubo o qué sucedió. Por ejemplo, si me detienen, es la primera vez, el juez determina que pues no soy un peligro para la sociedad y me pone, y es una falta lo que yo cometí y me ponen pues mi castigo, por así decirlo. ¿Ahí el mismo juez certifica? Se puede, lo correcto que debería hacer un abogado es pedir la certificación de una vez. Pero ahí hay que hablar con el agente fiscal que esté de turno, si hay algún interesado, algún querellante. Bueno, Ok, que pueda apelar esa decisión. Saber si lo va a apelar para ver si esa certificación, cómo va a venir el texto, ¿verdad? Es un tema muy importante que el Ministerio Público y tanto la mayoría de instituciones estatales, la SAT, la PGN, han tomado una postura que a mi juicio es incorrecta, pero lo hacen, en que ellos, por defender los intereses del Estado, deben llevar hasta el último recurso los procesos, aun y cuando no tengan razón. Que ese es un tema bien interesante. No es conciliatorio, sino es... Digamos, hasta cierto punto ha sido favorecido, ha sido aprobado por las altas cortes, porque nunca condenan en costas al Estado o multan a los abogados del Estado. Entonces, como no tiene consecuencias para ellos, no les importa, como a nosotros particulares sí nos podría importar. Exacto, que al particular sí le cuesta cada proceso. Y de hecho a nosotros como particular nos cuesta que ellos hagan su trabajo, digamos, bueno, nuestros además, impuestos. Además. Pero trasera que pierden de vista la objetividad, lo que vale realmente, y no lo digo en todos los casos, hay casos en donde no lo hacen, pero esa es una idea que usualmente se maneja en tribunales. Agotar hasta el último recurso, que es llegar hasta el amparo en la Corte de Constitucionalidad, y por eso a veces cuando uno dice 3 años es un plazo que hace sentido. Mientras tanto, en 12 días se logra limpiar los antecedentes policíacos, y en situaciones como la del joven Juan Ramón Lau López salen en horas. Son detenidos en la noche, liberados en la mañana. Y mi punto no es que se queden ahí toda la vida, sino mi punto es, si se puede hacer esto, ¿por qué no se hace con todos? Si se logra resolver en casos, ¿por qué no se resuelve igual en casos similares? Es un poco por lo que abogamos todos los por la igualdad. Sí. Yo creo que también a veces hay mucho en encerrarse en discusiones que no favorecen la objetividad. Digamos que hay muchos caminos, medidas desjudicializadoras, se llaman en el ámbito penal, y lo que quiere decir es, no necesariamente es una sentencia, pero son caminos que pueden ayudar a quitarle carga al organismo judicial para que puedan, tanto fiscales como jueces, concentrarse en casos que ameritan más trámite. Y esa era la idea detrás de esas medidas, pues. No era tanto de lograr buscar salidas para quienes no lo merecen y demás, pues. De beneficiar o otorgar mayores privilegios a quienes ya tienen privilegios otorgados por la misma ley. Podría decirse así. Pues muchísimas gracias, Daniel, por habernos acompañado, y gracias por habernos ayudado a entender el tema de los antecedentes policíacos, los antecedentes penales, y cuáles son los trámites que se siguen, los tiempos que se llevan, y al final entender que buscar esa igualdad ante la ley es tan importante, porque evitaría estas situaciones. Y si ya nos demostraron que se puede resolver rápidamente, pues que revisen el proceso para todos los demás. Sí, es algo que haríamos. O aplicar el que aplican a todos,
Así es. Muchas gracias, Daniel. Gusto de saludarte. Que tengan una excelente noche y aprovechen a pasar por la San Martín, o pueden llamar, mejor aún, llamar al 22 15 15 15, 22 15 15, y llega lo mejor de la San Martín para este 14 de febrero. Aprovecha todas las promociones que tiene San Martín para ti. Muchísimas gracias a todos quienes compartieron nuestra transmisión. Gracias a Evelyn, a Jeremías, muchísimas gracias. También a Carmen, muchísimas gracias por compartir nuestra transmisión, y a todos aquellos que lo hicieron, muchas gracias también por sus mensajes. Que tengan una excelente noche. Vamos a ir a nuestro siguiente programa en Más Negocios. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.